Bueno, muchos saludos a nuestros queridos oyentes de nuestra serie de entrevistas sobre el concepto de validez. Yo soy Valeria Zunino y soy parte del Foro de Chilenos Profesionales en Evaluación Educacional, FEBET. Bueno, FEBET nace el 2020, para recordarles un poco, como una iniciativa de un grupo de profesionales interesados en aportar al debate sobre medición educacional. Comenzamos muy centrados en lo que sucede en nuestro país, en Chile, pero vamos ampliándonos poco a poco. Bueno, con este objetivo de aportar al debate, decidimos realizar esta serie de entrevistas en torno al tema de validez. Ya hemos entrevistado a tres profesionales y este material, el valor que le vemos es que es un material en español y muchas veces cuesta mucho encontrar materiales sobre estos temas en nuestro lenguaje. Y por lo mismo, la entrevista de hoy también se realizará en español y es con la distinguida doctora María Elena Oliveri. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora Oliveri. Brevemente, Gracias. brevemente voy a dar a conocer un poquito de su carrera profesional y su experiencia. La doctora Luiberi es profesora asociada del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Purdue, acá en Estados Unidos. Posee un doctorado y una maestría en medición, evaluación y metodología de la investigación, además de una segunda maestría en psicología clínica escolar y consejería. Su trabajo se ha enfocado principalmente en la medición educativa, la equidad y la validez y el desarrollo de evaluaciones cultural y lingüísticamente responsivas o sensibles. Es experta en métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. María Elena ha ocupado diversos roles de liderazgo, incluyendo roles en el International Test Commission, ITC, en diversos comités técnicos asesores, departamentos estatales de educación, organizaciones de evaluación y universidades. Ha publicado y presentado más de 100 trabajos y algunos de sus artículos han sido reconocidos con premios a las publicaciones más leídas del año. Bueno, finalmente, actualmente es mentora del Center for Measurement Justice, donde se dedica a apoyar especialmente a estudiantes de comunidades cultural y lingüísticamente diversas. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora Oliveri. Como ya lo hemos dicho, nos vamos a centrar en torno a la discusión sobre el concepto de validez y para ello quisiéramos comenzar recordando algunas de las definiciones quizás que más se escuchan hoy en día sobre lo que es la validez, sobre cómo entender validez. Por ejemplo, en los estándares de AERA, APA y NCME, la validez se refiere o se entiende como el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para los usos propuestos. Y se incluyen diferentes tipos de evidencia para poder demostrar esta validez, como por ejemplo evidencia basada en el contenido, en la respuesta del examinado, en la estructura interna de la prueba, sus relaciones con otras variables y las consecuencias del uso de esta prueba. Por su parte, Messick define la validez como un juicio evaluativo global sobre el grado en que la evidencia empírica y las justificaciones teóricas respaldan la adecuación y pertinencia de las interpretaciones y acciones basadas en las puntuaciones de las pruebas u otros modos de evaluación. Entonces, bueno, partir esta entrevista, quisiéramos pedirle si pudiera explicarnos en palabras simples, ¿cómo entiende usted el concepto de validez desde su perspectiva como investigador, como autora, y por qué lo considera, si es así, un concepto importante?
Para mí la validez significa que que también una prueba mide lo que debe de medir y si cumple su propósito. Por ejemplo, en palabras simples, nos preguntamos, ¿realmente esta evaluación hace bien su trabajo? Por ejemplo, si queremos medir habilidades matemáticas, debemos asegurarnos de que no estemos evaluando otra cosa como habilidades de lectura, ¿no? Es un ejemplo simple, digamos. La validez es un concepto crucial porque como investigadores en grupo, queremos asegurarnos de que nuestras decisiones están basadas en resultados que sean justos, precisos y útiles. Si usamos evaluaciones que no son válidas, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas, como seleccionar a la persona equivocada para un trabajo o proporcionar apoyo educativo inapropiado a una estudiante. Además, la validez no es un atributo fijo. Depende del propósito específico de la evaluación, pero también es importante considerar hasta qué punto la evaluación ayuda a preparar a las personas para actividades futuras o estudios futuros. La utilidad del examen, de la prueba, se pone en evidencia. Esto significa que la validez no solo depende de lo que se incluye en la prueba, sino también su utilidad con respecto a las actividades que las personas realizarán más adelante. Este componente incluye conceptos relacionados con las consecuencias de las evaluaciones, como los impactos positivos o negativos que puedan tener que ser evaluados. Por ejemplo, la evaluación válida no solo debería medir habilidades actuales, sino también fomentar el aprendizaje continuo y apoyar el desarrollo de las competencias necesarias para el futuro. Si ignoramos la importancia de diseñar pruebas válidas y relevantes para el desarrollo de competencias futuras, podemos tener consecuencias negativas. Esto significa que podríamos estar creando evaluaciones que, aunque técnicamente sean precisas, limiten el potencial de las personas o refuercen desigualdades existentes. Entonces, yo tomo una visión de la validez más amplia de la que se pone en los estándares de APA, ARA y CME. Y desde ese punto yo guío mi investigación para que sea más relacionada a la utilidad de hoy en día y en el futuro. Perfecto. Y desde ese entendimiento, entonces, la validez está muy asociada también al uso que se le quiere dar a esos resultados, a las consecuencias que eso, o quizás a las decisiones que se van a tomar con esa información y, y qué tan pertinente es ese instrumento para las decisiones que se van a tomar. Exactamente. Perfecto. Y no sé si tiene información o ha tenido experiencia en si este concepto desde el mundo quizás hispanohablante, del mundo latinoamericano, se ve de manera diferente, tiene contrastes con la forma en que se maneja aquí, nosotros estamos ahora en el hemisferio norte, en Estados Unidos. ¿Ha podido ver contrastes entre los distintos entendimientos sobre lo que es la validez? Desde mi punto de vista, hay una manera específica, hay una manera particular de entender la validez. Depende de dónde uno esté, depende de las poblaciones que están usando la prueba y los grupos que puedan ser influenciados por la prueba. Desde el contexto latinoamericano, desde el contexto global, desde el uso de la prueba eh, para un grupo regional o nacional, es diferente las consecuencias, el manejo, el desarrollo de los ítems. Um, para mí, como investigadora con una formación y experiencia que se extiende en diferentes culturas, como hablábamos antes, viví en Canadá, en la parte um, francoparlante o en la parte de inglés. Cada uno, cada grupo ve los ítems, las pruebas de una manera distinta. Um, entonces,
hay que no solamente ver la validez desde una parte, desde un punto de vista técnico, sino también desde un enfoque cultural y contextual. Pienso yo que en Latinoamérica las evaluaciones suelen enfrentarse a desafíos específicos relacionados con la diversidad lingüística, cultural y educativa de los estudiantes. Desde mi propia experiencia como hispanoparlante, con un trasfondo latinoamericano, entiendo profundamente que hay barreras que enfrentan muchas personas que buscan mejorar sus habilidades en sectores de trabajo laborales o que tengan diversas experiencias con el uso de la tecnología o de la prueba. Entonces, un tipo de ítem no puede funcionar para todos de la misma manera. Entonces, la persona que desarrolla el examen tiene que tener eso en consideración. Um, la validez de una prueba en estos contextos no solamente debería de garantizar que mida lo que tiene que medir, tanto es como el constructo, sino también que sea sensible a las realidades de las personas. Y, por ejemplo, nosotros hablamos de este tema en los estándares que desarrollamos para la International Test Commission, Comisión Internacional de Pruebas, para poner el contexto en consideración. Eso implica, por ejemplo, adaptar el lenguaje de las pruebas para que sea accesible para diferentes personas, para diferentes grupos, para diferentes niveles educativos, que quizás no hayan tenido acceso a educación formal, como es común en las poblaciones que trabajan en diferentes sectores laborales, donde se puede dar una prueba estandarizada, pero diferentes grupos, algunos han asistido a las escuelas, algunos no. Entonces, esa misma prueba quizá no dé información que tenga que se pueda usar de la misma manera dependiendo de las poblaciones a las que se dé. Perfecto. Podríamos resumirlo como conversamos con nuestro invitado anterior, como la validez basada en el contexto cultural. Ujú. ¿Y ese será un concepto desde su punto de vista que se está considerando hoy en día en quienes están a cargo del desarrollo de evaluaciones? Yo creo que hay algunos grupos que sí lo tienen muy en mente y otros que lo tienen menos en mente. Am, yo creo que se tiene menos en mente. Los Ya. grupos que lo tienen en mente son más pequeños. Bueno, yo estuve leyendo uno de sus interesantes artículos que escribió junto a Jennifer Randall, Ujú. Tina Poe y David Plum, que discuten, en español sería, si lo estoy traduciendo bien, eh, la importancia o la discusión de la validez desde la perspectiva antirracista o anti-racist validity approach. Ujú. Eh, Aprovechando esta ventana que esperamos eh, poner a disposición de las personas involucradas en evaluación, especialmente en Chile, este no es un concepto que se discuta mucho. Entonces sería muy importante, sería una gran contribución si pudiera contarnos un poco más sobre este artículo y sobre justamente este anti-racist validity approach o el entendimiento de la validez desde una perspectiva antirracista. Am, so, Mi artículo, el artículo que escribimos con los colegas, con Maya, Jennifer y David, am, aborda conceptos fundamentales de validez desde una perspectiva basada en la justicia social, lo cual refleja mis experiencias personales, también como mi enfoque investigativo. Am, la inclusión de una aproximación de validez orientada hacia la justicia aborda el tema de el concepto de validez que puede evolucionar para confrontar las inequidades estructurales en los sistemas de evaluación, relacionado a lo que hablábamos antes de las diferencias que hay entre los grupos demográficos
en cuanto a acceso a tecnología o acceso a diferentes bases de conocimiento, y entender y hacer preguntas para poder evaluar la información que el estudiante da de manera contextual. Porque hay muchos conocimientos que diferentes grupos de personas puedan tener según sus experiencias, pero si la pregunta no está dada, no, no aborda, no está diseñada para que este estudiante pueda explicar la manera en la que comprende estos conceptos, puede ser mal interpretada como que no tenga ese conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, se puede interrogar a la prueba y el tipo de conocimiento y el tipo de evaluación que se le está dando a los diferentes estudiantes para ver si si este estudiante tiene conocimientos que no se están haciendo saber a través de la prueba. Es una interacción entre la prueba y, y el estudiante. Sí, eso es lo que es el tipo de el tipo de pregunta que estábamos haciendo. El contexto de la prueba está dando la oportunidad al estudiante de enseñar, de demostrar lo que sabe. Entonces no es una cosa, es una oportunidad más dinámica. Entonces, por ejemplo, en las investigaciones que estamos haciendo ahora a través de una propuesta, un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Massachusetts, estamos desarrollando los ítems de manera más dinámica para que el estudiante tenga la oportunidad quizá de demostrar lo que sí sabe o dar más acceso, incrementar el tipo de acceso que se le da al estudiante. Por ejemplo, si el estudiante no sabe leer, se puede usar tecnología para darle la oportunidad a ese estudiante de que se le lea esa pregunta y o que cambie el contexto de la pregunta para que enseñe si tiene o no ese conocimiento. Entonces, partiendo de de que la validez no es un concepto fijo, pero es un concepto fluido puede y dinámico, se puede desarrollar pruebas, sobre todo hoy en día, donde se puede usar la tecnología para que haya variantes afín a lo que los estudiantes conocen. Se cambia en el siglo XXI, deseamos cambiar el tipo de prueba que se le dé para hacerlo más personalizado a los estudiantes y sus necesidades y sus conocimientos. Perfecto. Y esto pone en riesgo, si me expreso correctamente, la estandarización. Eh, Correcto. Esto es algo que tenemos que asumir, que es muy difícil estandarizar o, 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 o ser justos tratando de que todos los alumnos, por ejemplo, respondan un mismo instrumento. Correcto. Ahí es más difícil llegar a la justicia en evaluación. El doctor Mislevy escribe sobre esto, sobre el tema y doctor Siresi también escribe sobre em, si la justicia está en estandarizar las pruebas tal cual o crear sistemas que sean más dinámicos. La justicia yo creo que es mayor cuando hay un sistema más dinámico que se adapta al estudiante. Entonces lo que se estandariza no es el ítem, sino se estandariza el método con la tecnología y las oportunidades que se dan a través del uso de la tecnología. Qué interesante. Y claro, como usted comenta, el avance de la tecnología hoy en día quizás nos va a permitir avanzar más rápido en esa línea. Ojalá que sea así. Y pensando también aquí por lo menos yo estoy en California en este momento y he conocido muchos alumnos
que en las evaluaciones no son capaces de demostrar lo que realmente saben porque son aprendices de inglés. Me imagino que también va a beneficiar a ese grupo de alumnos que al menos acá en California es muy grande. Esa es la idea, de poder, yo estoy haciendo trabajos con diferentes compañías, Tyson Foods, por ejemplo, donde hay muchos estudiantes, no, trabajadores que no hablan inglés, y, y haciendo investigación para que podamos darle pruebas en diferentes idiomas para que ellos puedan demostrar que tienen la capacidad de hacer el trabajo, aunque no tengan el idioma, puedan trabajar. Entonces, se les da las oportunidades para que trabajen, para que ganen un sueldo, aunque no hablen el idioma, y que progresen en niveles que necesita tener una instrucción quizá em, en otros idiomas, entonces se les brinda el conocimiento en los idiomas que ellos puedan hablar. Qué contribución más grande. Uy, le agradezco mucho la clarificación de este concepto que creo que vamos a seguir discutiéndolo y ojalá avanzando estos siguientes años. Le voy a dar también aquí la palabra a mis compañeros, Sergio, Vladimir, no sé si quieren aprovechar en los últimos minutos de preguntar algo más y si no, solo nos va a quedar agradecer nuevamente y despedirnos. Eh, Sergio, Vladimir. Yo tengo una pregunta para la profesora Oliveri. Muy interesantes los argumentos, muchas gracias. Cuando habla de la importancia de que los instrumentos sean sensibles a la realidad social o cultural de los estudiantes, ¿cree usted que eso depende del trabajo con instrumentos específicos o más bien eso debería formar parte de la forma en que, por ejemplo, en un país o en una comunidad se realiza la medición educativa? En otras palabras, ¿cree usted que esto tendría que estar dedicado hacia los instrumentos específicos y a los ítems de un instrumento o más bien como un enfoque integral que permita realizar la medición educativa de cierta forma en determinados países o comunidades? ¿Algo particular o algo general? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, mucho de esto se da en términos de investigación, porque hoy en día muchas de estas pruebas no existen, pero existen más en algo específico que un investigador crea para, para investigar si es que el estudiante puede o no responder. Entonces, yo creo que idealmente sería una manera de evaluar a futuro que pueda ser más generalizada, pero yo creo que hoy en día estamos más en la parte particular de ejemplos específicos que una vez que ya entendamos cómo desarrollar este tipo de prueba, cómo integrar la inteligencia artificial, podamos hacerlo más general, para que cada vez que un estudiante em, interactúe con una información nueva, la pueda tener en el idioma que habla, porque muchas veces estos son sistemas que no están integrados, que tiene que tener a un humano que diga, este, esta prueba, por favor, tradúcela a tal idioma. ¿No? Entonces, hay muchas etapas para crear esos exámenes. Entonces, hoy en día es algo particular que se crea ese sistema, ese ambiente para que el estudiante pueda trabajar en ese ambiente durante esa situación. Una vez que ya sepamos cómo hacer eso, idealmente se generalice en el futuro. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta también? Y como follow-up de las respuestas que ha dado profesor Oliveri, muchas gracias, de hecho, por aceptar la invitación. Eh, porque también está la observación que hace la profesora Jennifer Randall sobre la no neutralidad de los constructos, entendiendo de que los constructos mismos pueden estar de alguna forma sesgados
y que ya al delimitar los constructos para una prueba uno puede ya estar metiendo un montón de una lógica opresiva en eso. Entonces, cuando usted habla de personalizar o de adaptar la prueba, ¿considera usted también esa posibilidad de que el constructo mismo también tenga que extenderse un poco eh, y incluir más para poder reflejar quizá la diversidad de la población que uno tiene frente? ¿O la personalización que está hablando es más bien enfocada a, a algún constructo fijo, pero que yo le doy más oportunidad a las personas para mostrar su competencia en ese constructo, pero sin pensar en cambiar el constructo? ¿Cómo ve este tema de la definición del constructo dentro de su punto de vista, de su forma de pensar la validez? Definitivamente yo creo que los constructos se tienen que ampliar. Am, una de las maneras es hacerlos más reales a los contextos donde los estudiantes viven o donde trabajan los trabajadores. Am, entonces, este tema de la autenticidad para mí es importante y forma parte de la validez. Es hacer que los constructos sean demasiado estrechos. No creo que ayude a muchas personas. Ayuda quizá al que desarrolla las pruebas, porque yo creo que es más fácil desarrollar una pregunta más estrecha que algo más grande. Entonces yo creo que en este tema, una vez que se interactúe uno más con la inteligencia artificial, vamos a tener una mejor capacidad de expandir, de ampliar los constructos, pero hoy en día am, yo creo que una de las consecuencias negativas de las evaluaciones es que estamos estudiando constructos muy estrechos, muy limitados, que no ayudan a la gente a prepararse para el futuro real, sea laboral o educacional. Muchísimas gracias, doctora Oliveri. Le agradecemos nuevamente su presencia y espero que podamos seguir en contacto. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Sergio, apaga la cámara.